Bueno, entonces vamos a tratar de explicar, porque es un tema obviamente muy amplio, lo que es el cuidado paliativo, aclarar exactamente a qué nos dedicamos, en qué consiste y sobre todo muy importante para ustedes, en qué no consiste el cuidado paliativo. Entonces, para empezar a definirlo, yo pienso que vale la pena empezar por el principio, y es entender que el cuidado paliativo se llama cuidado paliativo con I y no cuidado paliativo con E, como frecuentemente lo ponen y me generan cierta molestia. Palear viene de pala, lo que quiere decir trabajar con una pala, y paliar con I viene del latín que quiere decir cubrir con una capa, mitigar la violencia de ciertas enfermedades. Eso es digamos, como lo principal. Lo segundo es aclarar que desafortunadamente cuando uno le dicen, cuando el médico tratante o al grupo tratante le dicen a los familiares, mire, su paciente tiene que ir a que lo vea un experto en cuidado paliativo, automáticamente asocian el cuidado paliativo con la eutanasia, ¿sí? O asocian el cuidado paliativo con que ya el paciente está desahuciado, que no le van a hacer nada más, que de alguna forma se abandonó, ¿sí? Y que de alguna forma lo único que queda es administrar morfina, ¿cierto? Y voy a tratar de explicarles que el cuidado paliativo va mucho más allá de eso, que no necesariamente los pacientes que son evaluados por un especialista en cuidado paliativo son pacientes que estén desahuciados y en algunos casos no son pacientes ni siquiera que estén cercanos a la muerte. Hay muchos pacientes que tienen muchos síntomas derivados de la enfermedad o de las enfermedades que requieren un control de síntomas adecuado y que pueden durar muchos años vivos y que algunos de ellos incluso se curan. Eso pasa con los pacientes oncológicos en algunos tipos de tumores, por ejemplo, que tienen grandes molestias, un dolor severo, náusea y vómitos severos, disnea, o sea, dificultad para respirar severa durante el transcurso de la enfermedad. Lo apoyamos durante todo el proceso de la enfermedad mientras la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía obran de forma adecuada y una vez el paciente se cura, pues obviamente se deja de intervenir desde ese punto de vista. Y además del manejo de los síntomas físicos, pues por supuesto que es muy importante el manejo de los aspectos emocionales de la enfermedad, no solamente para el paciente, sino para la familia, como ya había mencionado también Diego anteriormente. Entonces, esta molécula es muy conocida por todos, es la morfina, y nuevamente recalco la importancia de dejar de pensar que el cuidado paliativo es solamente poner la morfina. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de esto y cuáles son las indicaciones, cómo se debe administrar, y no solamente la morfina, sino otros tantos medicamentos que utilizamos. En el año 2004, la OMS lanza esta definición de lo que es el cuidado paliativo. Lo interesante de la definición no es solamente que la lean, sino que fíjense la fecha en que está publicada, que es en el año 2004. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque estamos viendo que la OMS solamente hasta el año 2004 redefine lo que es la especialidad de cuidado paliativo. ¿Sí? Esto no es solamente un problema en Colombia, porque obviamente vamos a ver más adelante que hay muchas limitaciones, que el cuidado paliativo es una subespecialidad médica que hasta ahora está naciendo, que está en pañales, que obviamente nos falta mucho, que tenemos mucho por aprender y mucho por hacer con los pacientes con enfermedades crónicas, pero que no solamente sucede en Colombia, eso es un problema mundial, ¿sí? Yo diría que salvo 2 o 3 países que han tenido el desarrollo pues, importantísimo de esta especialidad, todavía incluso muchos colegas le preguntan a uno que uno a qué se dedica, que cuidado paliativo eso qué es, o como uno qué hace, ¿cierto? Eso es muy, muy frecuente. Entonces, la definición de la OMS lo que dice es que el cuidado paliativo son los cuidados, es un conjunto de cuidados apropiados para los pacientes que tienen enfermedades avanzadas y progresivas, donde el control de los síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran la mayor importancia. Entonces, si ustedes leen esta definición, ya de entrada saben que aquí no solamente están los pacientes con cáncer, ¿sí? Esto abarca mucho más que la población de pacientes oncológicos e incluye una gran cantidad de pacientes que tienen esta misma situación, o sea, que tienen una enfermedad crónica que probablemente no se vaya a curar y que genera gran cantidad de síntomas. Entonces, si yo les diera ejemplos a ustedes, como por ejemplo, un paciente con demencia, un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con diabetes avanzada, un paciente con una enfermedad, una insuficiencia cardíaca avanzada, un paciente con un enfisema pulmonar avanzado, pues probablemente todos esos pacientes que yo estoy mencionando entren en esta definición o quepan acá en esta definición. Entonces eso también es muy importante que lo entiendan, porque si bien es cierto que el cuidado paliativo se desarrolla claramente de la mano de la oncología y de la mano del progreso del cáncer, ¿sí? Hoy en día sabemos que no es exclusivo de los pacientes oncológicos. Hasta hace 40, poquito menos, 30 años, el cáncer en general era una enfermedad aguda y mortal. Hoy en día, con el avance inmenso de la tecnología médica, de la cirugía, la radioterapia, todas las cosas, pues el cáncer, o la mayoría de los cánceres, pueda que no se curen, pero evolucionan crónicamente y se comportan como una enfermedad crónica evolutiva, igual que le pasa a los pacientes hipertensos, a los pacientes diabéticos y más recientemente, y el ejemplo más claro, es a los pacientes con SIDA.
lo mismo, hace 20 años un paciente con SIDA se moría en los siguientes 6 meses sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Hoy en día casi, hay estudios que muestran que la sobrevida de un paciente con SIDA tratado lógicamente es igual a la sobrevida de un paciente sin la enfermedad, con el manejo adecuado. Entonces, hoy en día tener SIDA es como tener hipertensión, como tener diabetes, como tener colon irritable, como tener cáncer, ¿sí? Y obviamente, a medida que la enfermedad se vuelve crónica, genera una gran cantidad de síntomas que también deben ser tratados. Entonces, más adelante hablamos de eso, pero hoy en día ya sabemos que los pacientes con SIDA, por ejemplo, hacen un tipo de neuropatía especial, que se beneficia de un tipo de medicamentos especial, que hacen diarrea por algunas causas, que las causas de dificultad para respirar son aparte de los demás pacientes y requieren un tratamiento específico. Eso es una diapositiva, qué pena que esté en inglés, pero es una diapositiva muy reciente del año 2008, que muestra más o menos lo que es la historia del cuidado paliativo, cómo se ha desarrollado el cuidado paliativo desde la época medieval. Entonces fíjense cómo en la época medieval empiezan, esto ya es un poco más antiguo, a formarse los primeros conceptos de lo que hoy se conoce como cuidado paliativo. Pero en esa época lo que se hacía, ¿sí?, era que las personas que iban a ser quemadas por alguna razón, que estaban perseguidas, o enfermos, por ejemplo, enfermos de lepra, que estaban desfigurados y que eran buscados para ser llevados a la hoguera. Entonces, muchos monjes específicamente lo que hacían era esconder a estos pacientes, ¿sí?, en sus monasterios, exactamente, para evitar que fueran a morirse, ¿sí? Entonces, desde ahí viene o surge el primer concepto de lo que se llama hospice en inglés, o hospicio en español, que son los hogares o las unidades de larga estancia o las unidades de cuidado crónico, ¿sí? Ahí empieza el cuidado paliativo. Y fíjense cómo en esta diapositiva lo interesante es que damos un brinco gigante desde la época medieval hasta el año de 1967, ¿sí?, donde empiezan específicamente en St. Christopher's en Londres a formarse el concepto moderno del hospice o el auspicio, ¿sí? Luego en el año de 1987, como ustedes ven ahí, la OMS lanza la primera definición, no las que le leí ahorita, sino una definición que es un poco diferente sobre lo que es el cuidado paliativo. Se empiezan a crear unas cosas que se llaman las guías para el manejo del dolor por cáncer, que es lo que se conoce como la escalera analgésica, ¿sí? Y empieza, digamos, a cobrar importancia esto. ¿Por qué pasa en esta época? Porque es en esta época donde empezamos a ver que el cáncer poco a poco se va convirtiendo en una enfermedad crónica, como les estaba mencionando, y que tenemos gran cantidad de pacientes con síntomas, gran cantidad de pacientes con dolor, con vómito, con dificultad para respirar, con estreñimiento, con depresión, con problemas familiares, y había que crear una especialidad, porque el problema es tan serio que dio para que se creara una especialidad médica que se ocupara de este tipo de problemas. Luego en los 90, entonces ya empiezan a publicarse los primeros textos médicos acerca del cuidado paliativo como una especialidad. Se empiezan a formar los primeros equipos que se llaman equipos de soporte oncológico, que están en todos los grandes hospitales, inicialmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, y hoy en día también lo podemos decir que en Colombia, y específicamente en 3 o 4 hospitales de Bogotá, uno de esos es este, donde hay equipos claramente definidos de soporte oncológico, ¿sí?, y de equipos de cuidado paliativo que cuentan con especialistas en cuidado paliativo, con psicólogos entrenados en cuidado paliativo, con psiquiatras, con trabajadores sociales, con un grupo de clínica de dolor, con gente que está dedicada a manejar los síntomas de todos estos pacientes. Entonces, fíjense cómo, como les decía al principio de la charla, esto no es una problemática que tengamos en Colombia, esto es una problemática mundial y que esperamos que con el tiempo esto pues, se solucione para buscar el mejor beneficio para nuestros pacientes.